Gracias, Kenia López Rabadán, ¿cómo estás? Muy contenta de escuchar a Leti Robles, le mando un saludo, la verdad es que es una gran periodista. Sí, saludos, ves. Laura Leti. Ballesteros, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días. Saludos, Leti, y saludos a todo el auditorio que nos escucha. Andrea Chávez. Buenos ¿cómo días estás? a todo el pueblo de México. Gracias por la invitación, como siempre, Azucena. ¿No presidenta del Senado? No, ya ahí se publica que esta tarea es una tarea que merece a alguien de tiempo completo. Y esto de dar la palabra a los maleducados del PAN no me apetece muchísimo. La verdad es que no estaría yo muy contenta con esa idea. Entonces, me parece que lo más importante es decirle al pueblo de México: yo estoy concentrada en transformar el estado de Chihuahua, los 67 municipios, en sacar al pueblo chihuahuense de la desigualdad, pobreza, violencia, impunidad y corrupción en la que nos tiene sumido el actual gobierno de Acción Nacional. Y qué bueno que las presentes encuestas nos posicionan muy por encima del ya están PAN, midiendo de los 2027 de la aldea. Entonces, wow. por eso, decirte, no busco la presidencia de la mesa directiva, y qué bueno que sea para una mujer comprometida que esté al 100 en esa presidencia. ¿A quién ves? Pues hay muchas compañeras, Bien. muchísimas de todos los estados de la República que vienen de muchas trincheras. ¿Qué Entonces, quieres decir, mejor. Kenia? Te veo así como que te quieres arrancar. No, me parece que la presidencia del Senado de la República, como la de la Cámara de Diputados, debe ser para alguien institucional, objetivo, inteligente, probo, con honorabilidad, porque representa a todos los partidos, más allá ¿Quién de tiene la ahorita la posición. presidencia del Senado? Noroña, tú dirás, ¿no? La verdad es que lo que ha Un saludo a pasado, nuestro presidente lo que del ha Senado de pasado la se ha República, vuelto muy extraordinario complicado. trabajo. Yo creo que tiene que ver con sensibilidad. Yo lo decía justamente esta semana en la mesa directiva de la Cámara. La presidencia de un cuerpo colegiado como la Cámara de Diputados o el Senado de la República debe tener inteligencia técnica, pero sobre todo inteligencia emocional. Debe saber que si su corazón late por la izquierda o por la derecha o por el centro, no importa, porque tiene que representar a 128 senadores o a 500 diputados. Yo espero que por el bien de los senadores y de las senadoras, controlar pues las cámaras. haya altura de Sí, miras. pero Es una decisión evidentemente de la mayoría, porque la ley establece que la mayoría en el Senado habrá de proponer a quien presida, como en el caso, en el caso de la Cámara de Diputados, la segunda fuerza, y el tercer año la tercera fuerza política. Yo creo que pues habrá mujeres y hombres de la mayoría que sí tengan, digamos, objetividad y lo puedan hacer mucho mejor. La ruta hasta hoy, la verdad es que ha sido muy compleja para los senadores. A ver, yo creo que justo es un tema bien relevante, no solo porque Andrea estuvo, ¿no?, durante unas horas inmersa en una decisión de esta naturaleza, y a mí me parece que todas las mujeres que quieran aspirar a estos cargos hay que hacerlo, y hay que levantar la mano, y hay que participar, y hay que tomar decisiones. O sea, yo eso siempre lo voy a celebrar. Sin embargo, sí creo que vale la pena aprovechar el espacio para hablar de las mesas directivas de las cámaras, del Senado y de diputados, porque parece un trabajo menor, pero no lo es. Es conducir la pluralidad del Congreso. Ambas es integran la secundaria de niños rebeldes. Claro, pero fíjate, es conducir la pluralidad las dos están en la mesa directiva del Congreso. Nosotras las dos estamos en la mesa directiva. Y si hay una diferencia abismal entre la mesa directiva y su conducción de la Cámara de Diputados, que ahí está Sergio Gutiérrez Luna y está Kenia López Rabadán de la vicepresidencia, y estoy yo en la secretaría y muchos otras compañeras y compañeros, con la mesa directiva de el Senado de la es más República, equitativo en diputados. Pues más plural, mucho más plural. Por eso te digo que la responsabilidad de la mesa es conducir la pluralidad del Congreso. Yo escuchaba a mi compañera Vianey el otro día aquí en la mesa que se burlaba cuando decíamos que Movimiento Ciudadano habíamos logrado pasar la ley silla y vacaciones dignas como una propuesta nuestra, y se burlaba y decía, con su mayoría, jajaja. Pues es que justo burlarse de la pluralidad del Congreso es lo que no abona, porque claro que desde las mesas se pueden coordinar muchos sus esfuerzos, como se ha hecho en los debates, pero sobre todo también algo en lo que no abona Noroña desde la mesa directiva del Senado es en esa discusión plural, en esa diversidad, en ese respeto hacia la gente. Fíjate, se ha guardado Noroña desde que se votó la reforma al salario mínimo. Azucena, hace unos meses ya se aprobó en diputados, ya se aprobó en senadores, ya se aprobó en los congresos, y Noroña, por sus fueros personales, la tiene escondida en el Senado de la República, y ha sido incapaz de explicar por qué no la ha publicado. Esa es una mala conducción de una persona que ya tendría que haberse ido. No, un poco para cerrar, yo publiqué un video el día de ayer en mis redes sociales
compartiendo las razones que me llevaron a tomar la decisión de no presidir la mesa directiva. Quiero agradecerle infinitamente a los integrantes de mi grupo parlamentario las deferencias que tuvieron para conmigo el día de ayer y en pasadas semanas, y también a otros grupos parlamentarios, unos de la gran coalición de la Cuarta Transformación, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, pero también a otros grupos ¿otros parlamentarios. grupos te mostraron su apoyo? Sí, yo quiero agradecerles. ¿Cómo quién? A ver. Pues muchos senadores de Pero otros grupos parlamentarios, particularmente PAN. de Movimiento Ciudadano. Yo quiero agradecer, pues tengo grandes amigos allí también, no compartimos la visión de mundo ni la visión de Pero país. dijeron, si vas tú, vamos. Sí, la verdad incluidos en la aldea azul también, ¿no? Y yo quiero agradecerles. Pero mira, efectivamente, la presidencia de la mesa directiva de cualquiera de las cámaras conlleva una tarea de relativa imparcialidad, neutralidad, objetividad, de mantener los equilibrios entre todas las fuerzas políticas y representar al conjunto de mexicanas y mexicanos que pensamos de forma muy diversa, ¿no? Y en mi caso, pues yo soy una senadora con una voz de mucha oposición en mi estado, que genera, pues, polémica, que genera contrapuntos, que está en la crítica constante, diaria, en contra de Acción Nacional, y me parece que aceptar la presidencia de la mesa directiva sería atenuar esa visión opositora que es tan necesaria en mi estado en este momento. Hay una preocupación hoy respecto a la libertad de expresión, la censura, el tema de la llave MX, de la Guardia Nacional, etcétera. ¿Dónde estamos parados, Kenia? Bueno, a ver, estamos en medio de un periodo extraordinario. Justamente hoy, digamos, tendremos sesión tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Está convocada incluso este periodo extraordinario para la siguiente semana, o sea, toda esta semana para la siguiente semana. Okay. Estamos hablando de más de 20 dictámenes. Todavía en realidad no hay un número preciso porque increíblemente, yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones, yo soy una parlamentaria de carrera, nunca había visto esto. O sea, no había visto que haya un periodo extraordinario en donde hay algunos temas que ni siquiera hay iniciativas, mucho menos dictámenes, y por supuesto pues no hay algún tipo de consenso. Hay temas que preocupan sin lugar a dudas. Nosotros lo hemos dicho, esto que la ciudadanía ha llamado la ley censura o ahora ley espía, que tiene que ver ¿No es la de Puebla? No, además, o la de Campeche, ¿no? Ajá. No, estamos hablando de una versión. De la federal, ¿no? Okay. Digamos, cosa que, la verdad, además de hacerlo un poco en tono de broma, es muy preocupante, porque cuando el régimen tiene tanto poder como lo es ahora, si además los mensajes que le dan a la ciudadanía es no puedes hablar, o como hace rato entrevistabas a esta persona que decía, a ver, pues pareciera ahora que no se puede ni a una campaña a conocer las propuestas de los candidatos, cuando en Puebla estás viendo que hay una ley que ya lamentablemente es derecho positivo vigente, digamos, ¿no? No es que van a hacer los foros, sino ya la ley hoy aplica, y en Campeche también hay sanciones, en fin, hay una problemática real para, digamos, este gobierno, porque quiere censurar y quiere espiar a los mexicanos. Regreso contigo, Laura, a ver si lo ves igual. Las 8:45, Kenia López Rabadán sostiene que hay un peligro claro de coartar libertad de expresión, de censura en el gobiernos estatales y el gobierno federal. Ahí está el dictamen que aprobaron. Con la ley de... Con la ley de radiodifusión y televisión, porque, a ver, el problema es, hay hoy un dictamen aprobado por la mayoría, por Morena, que lo que dice es que va a detener las redes sociales, va a bajar las plataformas, ahí está. Dijeron que lo iban a corregir, ¿te acuerdas? Bueno, incluso salieron en pero Palacio ese todavía Nacional. No está en discusión. Todavía no hay un dictamen, okay. sí, pero no hay un dictamen, digamos, puntual que pueda dar certeza. Hoy, a ver, dice Pepe Merino. A ver, vamos a escuchar, por favor. Adelante. Nunca fue una ley censura. El artículo 109 que hablaba de apagar plataformas estaba referido a un artículo de la ley del IVA. Eso era un tema estrictamente fiscal, no era un tema de qué opinión manifiesta alguien en una red social, ¿no? Ahora, para evitar confusiones, como adelantaba la presidenta, pues se elimina, ¿no? Pero digamos, yo dejo la reflexión. Un mecanismo privilegiado de manifestación de ideas, de adquisición de información, de acceso a educación, en fin, de todo lo que integra el ejercicio de la libertad, que es contraria a la censura, pues es el acceso a Internet. Una ley que dice que ya se quitó. Dice José Merino. ¿Así fue? A ver, aquí la diputada del PAN, nada más rápidamente ese contrapunto, y no voy a durar ni siquiera todo el tiempo, trajo diversas disposiciones, no sé si recuerdan, inclusive estuvimos anotando artículo por artículo, de aquellas disposiciones y aquellas redacciones que generaban controversia y que generaban, digamos, un ánimo de preocupación, inclusive legítimo en una parte de la población. Y aquí nos comprometimos a revisarlo, y dentro de estas reservas que hemos propuesto
justo dentro del propio Morena, para disipar esas dudas, estamos retirando esa red. El 109. Sí, todos. Se hablaron de varios. Sí, se hablaron de bien. varios. Todos los que trajo la representante del PAN en esta mesa de debate, todos se abordaron y todos se han modificado. Así es que yo más bien lo que pediría es, cuando se tengan esas atenciones a determinados sectores de la población por preocupaciones legítimas, pues sepamos reconocer cuando se hace una modificación. A ver, yo sí quisiera no son atenciones. Bueno, oigan, a ver, pero se modifica nada más la redacción para disipar dudas. Yo creo que tenemos que ir por partes, porque censura nunca una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y la política no se declara, se hace. Y hay una cosa que nos parece muy importante, la actitud sistemática que ha tenido Morena desde el régimen de proteger a los poderosos siempre a través de la Constitución, ¿no? Cambios a la Constitución, a través de cambios en la regulación secundaria. Y entonces, por ejemplo, punto, este periodo extraordinario es un periodo extraordinario que tendría que estar dedicado. Nosotros en Movimiento Ciudadano hemos dicho siempre todos los periodos extraordinarios que sean necesarios, porque tiene que ser productiva la legislatura, porque si la gente trabaja más de 48 horas a la semana y no les quieren reducir la jornada laboral a 40, lo mínimo que tienen que hacer los legisladores es presentarse a trabajar 2 o 3 veces por semana, lo mínimo. Entonces, que haya todos los periodos extraordinarios. Pero fíjate, en lugar de discutir los temas de la gente, como la disminución de la jornada laboral, como sacar esta declaratoria ya de salario mínimo, en lugar de hacer esto, ponen sobre la mesa las leyes de los poderosos, la de los militares que se aprobó ayer con la Guardia Nacional, la de los poderosos que es para hacer más poderoso a Pepe Merino y las atribuciones que tiene la presidencia de la República, la de telecomunicaciones, ¿no? Y la de simplificación también de trámites administrativos. La de telecomunicaciones no está todavía. No. Pero la traen ahí en el... Sí, pero esto de la llave está en telecomunicaciones y radiodifusión. Es la gran tentación hoy en medio de este periodo extraordinario. Entonces, justo no hay un documento final, digamos. Pero lo están trabajando en comisiones. Correcto. Y de hecho la gran incógnita, ambos partidos. Bueno, chicas, permítanme hablar, ustedes ya tuvimos un momento. La gran incógnita es si se va a votar o no Azucena. Por eso, hasta el 4 de julio se dio como el tiempo de gracia para tener este primer periodo extraordinario, porque claro que tienen la gran tentación de sacarla de telecomunicaciones a como de lugar. Entonces, ese sí es un ejemplo muy claro de cómo Morena no hace lo que dice. Y ahí está Noroña humillando ciudadanos, pidiéndoles perdón de manera pública, que le pida perdón de manera pública. Ahí tienes a Laida Sansores con su ley censura en Campeche, ¿no? Ahí tienes a Armenta con la ley censura en Puebla. Entonces, estos personajes les cuestan mucho a Morena. No. ¿En vivo? Y al país. Nosotros no tenemos reuniones semipresenciales en el Pleno del Senado. O sea, ¿ya regresó del viaje? Sí. Sí, desde el arranque del periodo extraordinario. Él condujo las sesiones. Que si hay sesiones semipresenciales en la Cámara de Diputados, lo cual es una vergüenza. En el Senado no. El diputado sí, en el Senado no. A ver, vamos a lo que es. Pero si quieres yo te puedo hacer un resumen de todo. Lo que pasó ayer. Guardia Nacional. Se habla, de la militarización, espionaje, que pueden acceder a tu teléfono cuando quieran, con o sin la orden de un juez. Y pues planteado así, sí, la verdad es que preocupa, Andrea. Claro, planteado así, desde luego que preocupa, pero la cosa es que es discurso, no han leído ni siquiera los ordenamientos jurídicos que están rechazando solamente por llevarle la contraria a la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, porque se saben muy bajos en las encuestas y entonces utilizan herramientas de desinformación, de tergiversación de la información, de mentiras, de infodemia, de fake news. Yo, con todo gusto, les hago un resumen de lo que está sucediendo en este momento en el periodo extraordinario. En el periodo extraordinario estamos discutiendo más de 20 leyes, algunas nuevas, algunas modificaciones, sobre todo para homologar dentro de las leyes federales reglamentarias las modificaciones constitucionales que hicimos hace algunos meses, arrancado este nuevo periodo legislativo en periodo ordinario. Por ejemplo, si pasamos la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, en este momento estamos estableciendo cuáles son los procedimientos para las altas, cuáles son los procedimientos de disciplina, en caso de que exista una violación a derechos humanos, cuáles serán las sanciones, cuál será el curso. Se están institucionalizando las modificaciones constitucionales. Sí va el mando a la Sedena. Sí, es decir,
Es una guardia decir, militar. son debates que ya dimos, ¿no? Por ejemplo, la desaparición del Coneval en este momento es para que lo asuma INEGI sus funciones. En el asunto de seguridad, la inteligencia, la facultad de llevar a cabo labores de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública para que la Secretaría de Seguridad Pública funja como coadyuvante del Ministerio Público en el armado de las carpetas de investigación para que luego las sentencias lleguen a buen puerto y sean definitivas, pues ya se está institucionalizando. Entonces, por parte de la Guardia Nacional. Por partes. Sí, va de la Secretaría de Seguridad a la Sedena. Esa modificación se hizo hace algunos meses. La Guardia Nacional estará, por lo tanto, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Correcto, para tener su disciplina, para tener su formación, para tener su entrega, pero eso sí, con protocolos de actuación claros, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy se les cayó el debate que dieron hace unos meses en donde decían que estábamos militarizando un cuerpo policíaco. Es una policía con formación militar, pero con distintas atribuciones, con distintas competencias, con proximidad. A ver, tranquilos. Una policía con formación militar, es decir, ciudadanos que se inscriben y que quieren ser policías, o salen del ejército. No, bueno, hay algunos que sí salieron del ejército, otros que salieron de la extinta Policía Federal. O sea, van a ser militares. No, es un nuevo cuerpo de seguridad. Pero mira, te voy a decir cuál es la diferencia. Militar. En el gobierno de Acción Nacional, que condujo Felipe Calderón, y te lo dice una juarense que estuvo en el epicentro de la guerra contra el narco, en ese momento Ciudad Juárez fue considerada la ciudad más violenta del mundo, muy por encima de países como Irán, Irak, que se encontraban en conflictos bélicos en ese momento. En ese momento nos enviaron a la Policía Federal, conducida por Genaro García Luna, ahora comprobado narcotraficante, y también a integrantes del ejército mexicano. Bien. ¿Qué pasó? No había protocolos de actuación clara, no había protocolos de defensa de los derechos humanos, no había protocolos de queja, no había órganos de disciplina, de sanción en caso de que existieran violaciones. Esto es lo que estamos haciendo, institucionalizando ese cuerpo para que cuando existan violaciones se castiguen y prevenirlas, que es lo más importante. Entonces se les cayó el debate. A ver, a mí me parece que la audiencia merece una explicación, digamos, de manera plural, y lo primero que hay que decir es que lamentablemente ayer militarizaron al país. Cerraron el círculo legislativo para militarizar el país. Lo empezaron con una reforma constitucional y ayer en Cámara de Diputados, pues sin lugar a dudas, cerraron esto que yo le llamo, porque justamente ya a través, digamos, de las leyes o de los ordenamientos que emanan de la Constitución, hacen esta modificación. Yo le llamo la herencia inhumana que dejó López Obrador, inhumana. Porque convenios, tratados, organismos internacionales han dicho que militarizar a los países no es bueno, porque no debe haber una policía militar que esté cerca de tu casa, porque la capacitación que tiene una policía versus la que tiene un militar es muy distinta. Es impresionante cómo estos señores de la izquierda corrupta decidieron militarizar al país por una instrucción que les dejó López Obrador. Y es preocupante porque mientras México quiere paz, lo que el gobierno está dando es amenazas, es militarización, es amenazas con los programas sociales, es quedarse con el Poder Judicial y ahora amenazar desde Palacio Nacional con aplastar la pluralidad. Estamos viviendo hoy una censura desde el gobierno y por supuesto esto que de verdad es preocupante, que es la ley espía. Hoy, con estas modificaciones que quiere hacer el gobierno, el celular de un ciudadano va a ser el instrumento más cercano. Lo dice la ley, senadora. No ofendas la inteligencia del electorado. Dice, el ejército podrá usar información de inteligencia por seguridad nacional. No queda claro si con previa autorización judicial, como se hace en este momento. ¿Queda claro en la ley? Claro, incluso, con previa autorización de un juez. Nada más un dato. Incluso, ya no solamente es tu celular, es tu iPad, es tu computadora, es cualquier instrumento tecnológico. Y déjame decirte una cosa. Hoy, como está la ley hoy, la que es vigente, podrían hacerlo, podrían investigar a través, por supuesto, podrían investigar a través de una orden judicial, podrían investigar a los delincuentes. El problema es, ¿por qué hoy, Azucena, no investigan a los delincuentes? Porque tienen un acuerdo con ellos, porque tienen un acuerdo con los cárteles, porque Morena hoy tiene tanto poder, porque en los estados y en los municipios los delincuentes les están dando entonces, más poder y más dinero. ¿Por qué irían otra vez por esta ley? Porque ahora van por los ciudadanos, porque no quieren ir en contra de los delincuentes
delincuentes, no quieren ir en contra de los secuestradores. Morena no quiere ir en contra de las personas que desaparecen a personas. El problema de Morena es que ahora quiere ir en contra de los ciudadanos, por cierto, en primer término, de los que no pensamos como el gobierno, y eso es terrible, porque eso es un gobierno autoritario y eso es un país como el de Venezuela, como el de Cuba. ¿Por qué no quieren avanzar y lo que quieren es retroceder? Porque quieren más poder y más dinero. Quédate en la conversación. Mañana en punto, Laura Ballesteros, adelante. Sí, bueno, a ver, yo creo que aquí se están diciendo muchas barbaridades, porque de nuevo una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. ¿Quién está diciendo barbaridades? No, pues, a ver, Morena nos está tratando de nuevo de venir a gaslightear, a decir que no es militar lo que es militar. La Guardia Nacional, que en su momento surge para proteger a la población de esta guerra contra el crimen organizado, ahora pues díganlo, hoy ya es una guardia militar. ¿Por qué? Porque depende de Sedena, porque los que van a estar ahí son militares y que además esos militares, con la reforma de ayer, van a poder ya aspirar a cargos de elección popular, van a poder también participar en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Ahí está la reforma y la reforma es muy clara. Mira, México sí necesitaba una reforma de seguridad, en Movimiento Ciudadano lo hemos dicho siempre, pero no esta reforma militar de Morena, porque es más de lo mismo. Ya había fracasado el PRI y el PAN con su estrategia de militarización del país en sus 2 gobiernos, y ahora viene y lo perpetúa Morena. Lo que está haciendo Morena en estos momentos es perpetuar la militarización del país con una guardia que lo que buscaba era que tuviera un mando civil. Fíjate, Azucena, apenas hace 5 años, con los votos de Morena también, se había logrado tener un acuerdo de todas las fuerzas políticas para que los militares regresaran a sus cuarteles hacia el 2027, y eso era un gran avance, porque hay territorios que necesitan de su presencia. Pero hoy lo perpetuaron, y no solamente están militarizando la seguridad pública del país, están normalizando y perpetuando la militarización de la vida pública del país. Y eso es gravísimo. Nada más un último detalle. Esta reforma no solamente no resuelve el problema de seguridad, esta reforma no construye paz. Tenemos que recordar que este país, y reconocer, Andrea, que este país está en guerra contra el narcotráfico y que la consecuencia de esa guerra es la militarización de la seguridad pública. Por eso ellos no pueden hoy ir por otro camino, porque no reconocen que la construcción de paz tiene que estar por encima de las armas y de la militarización. Falso. O sea, ¿cómo decir que no es militar? A ver, la oposición prefiere atorarse en el argumento, en la narrativa de están militarizando al país, en lugar de revisar los resultados que ha tenido la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Andrea, hay la vino a exponer el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, aquí en entrevista con Azucena Oresti. Yo escuché la entrevista que le hizo Azucena al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y en esta entrevista, así como en la exposición que tuvo el día de ayer en la conferencia mañanera, queda claro que lo que estamos haciendo está funcionando. A ver, del 1 de octubre de 2024 al 22 de junio de 2025 se han decomisado casi 13,000 armas de fuego. Se han desmantelado 1,200 laboratorios y áreas de concentración, algunos de ellos de fentanilo, que suponen quitarle al crimen organizado precisamente la fuente de muchos ingresos que luego los fortalecen. 25,000 detenidos. Se han decomisado casi 180 toneladas de drogas. Ahí están los índices de la reducción de delitos como el de homicidio, como el de secuestro, como el de extorsión. En fin, hay muchísimos delitos que han tenido una disminución que hay que reconocer, y por eso estamos haciendo esta ley, precisamente. Y no es nada más, a ver, yo solamente quiero dejar algo muy claro. Es la expedición de la nueva ley de la Guardia Nacional, y son 8 leyes más que se modifican. Y si está funcionando ahora con un mando civil, digamos, ahora se supone que así está, ¿no? La Guardia Nacional. No, la modificación la modificación se hizo hace meses. La modificación se hizo hace meses. En este momento eso es lo que dices, que está funcionando con Claudia Sheinbaum. Claro, por supuesto. Está funcionando, porque no podemos permitir que la Guardia Nacional se corrompa como se corrompió la Policía Federal en tiempos de Genaro García Luna, narcotraficante panista. ¿Cuál es la diferencia de la no militarización de antes con la militarización de hoy? ¿Te lo digo en serio? La orden. ¿Cuál es la diferencia de la orden? Porque en un momento la orden era despoblar para dejar vacía la plaza que le iba a corresponder al crimen organizado, desplazar forzadamente. La orden que daba el titular. En ese momento, ¿quién era el titular? Genaro García Luna, que recibía con una mano sobornos millonarios del crimen organizado, y que con la otra daba la orden de irse a Tamaulipas, en donde se desató la violencia con el operativo conjunto. ¿Quién da esa orden? Ahora, ¿quién da la orden? La doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la comandante en jefa, la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas.
yo confío plenamente en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y no solo yo, también el pueblo de México. Más del 80% de aprobación. Vámonos con un ejemplo muy claro que sucedió aquí en la Ciudad de México, que habla del riesgo inminente, de la normalización y la perpetuidad de la militarización, de nuevo, de la vida pública del país. Ya no nada más es de la seguridad. Ahí México Unido contra la Delincuencia tiene un catálogo sobre lo militarizado en México. Le mando un saludo con mucho cariño a Lisa Sánchez. Y en ese catálogo de la militarización de lo público en México tienen documentados más de 2,600 funciones civiles que están desde el obradorato hasta la fecha en manos de los militares, además del dinero que ya les dieron, ¿no? Entonces, esa normalización de la militarización de la vida pública del país no nos las vamos a quitar ya de encima ni con etcétera, ¿no? Entonces, veamos lo que pasó en la Ciudad de México como un ejemplo muy claro hace un par de semanas. El Foro Alicia, el Foro Cultural Alicia, en donde llegan los militares, llega la Guardia Nacional a desalojar ciudadanos, a tratar de detener gente, a clausurar el lugar. La Guardia Nacional y la secretaria de Gobernación dice que ellos no dieron la instrucción. La jefa de gobierno dice que ellos no dieron la instrucción. Entonces, ¿quién la dio? ¿Y tenemos ya la respuesta? ¿No? Sigue sin haber respuesta. O sea, ¿la Guardia Nacional pudo mandarse por sí sola? La pues secretaria de Gobernación informó que hay una investigación en curso. Imagínate, eso es lo que está pasando. Y entonces, que no nos engañen, los militares hoy tienen una fuerza que el propio gobierno de Morena le ha cedido y que no aprendieron de los errores del PRI y del PAN, ni el PRI se atrevió a tanto en sus mejores momentos. Kenia. A mí me preocupa muchísimo escuchar de parte de la vocera del gobierno que está funcionando. Por supuesto que no está funcionando. Yo no te interrumpí, respeta. Mira, aquí traigo datos duros. 12 días contados de este conflicto bélico entre Israel e Irán, 638 personas fallecieron, contados, ¿eh? Y el dato es un dato formal, digamos. Y en México, sin guerra, con esta política brutal e ineficiente, hay más asesinatos que los muertos en la guerra entre Israel e Irán. 642. Más asesinatos en México que en los países que están en guerra, Azucena. Por supuesto que no está funcionando esta política de seguridad. No ha funcionado la militarización, de la que, por cierto, ya llevan 5 años experimentando. Esta herencia inhumana que no dio resultados. Esta herencia de López Obrador está matando a los mexicanos. Es impresionante. Mira, ahí están, son los datos del propio gobierno, senadora Chávez. Lo que me impresiona es que vivan en una mentira y además quieran que los mexicanos les crean la realidad. Hubo un incremento Mira, de 200% es muy claro, en el 120,000 Calderón, 150,000 Peña, casi 200,000 López Obrador. Esa es la realidad de este país. No funciona la política de seguridad. Han vuelto un país ensangrentado a este nuestro. Eso es lo que dice cifras. Esto es secretariado es lo que es el secretariado. Sí, es el secretariado de Ejecutivo del Sistema de Seguridad. Claro. Bueno, Andrés Manuel, evidentemente hay un disparo, casi 200,000. ¿No? Si pones aquí... Sí, no, por Dios, por favor. Bueno, es que no puedes mentir de esa manera, está clara la gráfica. Acá cómo va el sexenio de Claudia Sheinbaum tomando en tema los asesinatos, entonces hay una baja. No, a ver, eso es mentir. Digamos, eso es tratar de darle cifras con cifras. Sí, nada más que ahora, fíjate nada más lo inhumano, lo enfermo, lo inhumano, y yo te diría la falta de entendimiento de lo que tendría que hacer el gobierno. Si hoy sumas desaparecidos más asesinatos, todavía es peor que López Obrador, porque no funciona la política. Ahora, déjame decirte una cosa, permíteme, senadora, respeta. Nada más déjame decirte una cosa. El problema es que no ven el error. A ver, y lo no cierto lo quieren corregir. Con cifras, sin interpretaciones políticas. A la baja asesinatos, a la alza desapariciones. A la muy alza desapariciones. Pero miren, esta gráfica me gusta, es muy importante, porque precisamente habla del fracaso de la estrategia de seguridad militarizada del país. Fíjense cómo desde que empezó la militarización con el PAN, la siguió el PRI y la continuó así de Morena. homicidios.
Ha ido a la alza los homicidios. Aquí está. Ha ido a la alza los homicidios. Aquí está muy claro explicado el fracaso de la estrategia militarizada de seguridad pública del país, en donde no han logrado disminuirlos, no han logrado tener al país en paz, ni siquiera pueden reconocer que están en una guerra abierta con el narcotráfico. Por eso hay que reconocer que esta iniciativa, esta reforma, que México necesitaba una, pero no esta, es lo que nos está trayendo, es mucha más guerra y destrucción. Miren, esta iniciativa trae truco. Y hay 5 puntos que me gustaría compartirles. Número 1, oficialmente la Guardia Nacional deja de ser civil y se convierte en una guardia militar. Número 2, desaparecerá. Sí, pero a ver, el tema es que ya oficialmente con la regulación secundaria, esto ya se consuma. Entonces no podemos dejar de mencionarlo, porque esto es lo que hicieron desde hace meses. No desaparece la militarización de hace unos meses, porque ahora ya existía. Esto ya existe y es oficial. Número 2, desaparecerá la coordinación operativa interinstitucional que permitía la coordinación de todas las fuerzas de seguridad. Número 3, nadie podrá decir que no a las candidaturas de los militares a puestos de elección popular. Pero número 4. ¿cuál es la diferencia ahí con lo que ya existía? Están dándole el paso a los miembros de la Guardia Nacional. Bueno, que ahora ya son militares, claro, ¿no? Luego, número 4, los militares pueden tener otros cargos en gobierno que no tengan que ver con seguridad. Número 5, pueden espiar teléfonos, pero es la normalización de la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública. Después, pueden espiar teléfonos, redes sociales sin autorización de un juez. No, sí, presentamos 20 reservas. Número 6, volvemos al pasado al permitir acciones encubiertas que no hemos tampoco tocado ese tema. Hoy podrá haber un militar aquí entre nosotros y nosotros no saberlo, como en el INE, disfrazado de civil. Eso dice la ley. Pero entonces, a menos de que solo para concluir el punto, Movimiento Ciudadano ha sido la única fuerza política que se ha opuesto a la militarización del país desde el principio. 30 segundos. Aquí está el fracaso de lo que ha planteado PRI, PAN y Morena. Pero para desmentir absolutamente todas las mentiras que han dicho ambas opositoras en esta mesa, decirles, lean los instrumentos que van a discutir, lean la legislación que van a rechazar. El pueblo de México les paga para leer 30, 40, 50 páginas, estudiarlas bien y no venir a desinformar y no venir a mentir con respecto a lo que estamos discutiendo en este momento en el periodo extraordinario. Regresamos con las conclusiones. Tu intervención, Andrea, y cerramos, por favor. A ver, yo sí entiendo por qué la oposición está tan desesperada y utiliza esta estrategia de desinformación masiva, utiliza la mentira como único recurso discursivo, utiliza la hipocresía, la infodemia, las fake news. Mira, aquí están las encuestas de cómo va Acción Nacional, de cómo va el PAN naranja, inclusive en los estados, poquitos, que gobiernan en el país. Fíjate nada más. En Baja California, Morena, 48% para el 2027. Correcto. Ajá. De intención de voto. El PAN, 19%, Movimiento Ciudadano, 5%. Fíjate, en Baja Sur, 43% Morena, el PAN 24%, el PRI 6%, MC 5%. Fíjate nada más. Campeche, Morena 42%, el PAN naranja 25%, PRI 10%, el PAN, mira, es cuarta fuerza. 5%. Fíjate nada más, Chihuahua, en donde gobierna Acción Nacional, en donde desgobierna Acción Nacional, 51% Morena, 28% PAN, 8% PRI, Movimiento Ciudadano, 3%. Ni todos juntos nos harían ni cosquillas en el estado grande. Fíjense nada más, Colima. Así le podemos seguir. Colima, 40% Morena, el PAN 16%, o sea, todos Guerrero 50%. Fíjense nada más, claro que están desinformando. Lo habíamos hecho muy bien. Entonces, todos los estados va a ganar Morena. No, hay algunos en los que a ver, ¿dónde? Oye, y van a ganar por 120% de votos. Le van a ganar a Trump Chihuahua. Chihuahua, si el día de hoy fuera la elección a la gubernatura en el estado de Chihuahua, Morena no solo ganaría, arrasaría por el desgobierno de María Eugenia Campos, aunque me siga interrumpiendo la senadora, antes senadora, ahora diputada federal, Kenia López Rabadán. Fíjense nada más, Chihuahua será color guinda, color morena, color nada más vamos a dejarle claro a Morena, nada más para las encuestas, porque me imaginé que iban a traer aquí sus mentiras. Aquí está la presidenta diciendo que iban a ganar Boca del Río. Aquí su foto y la encuesta de Morena.
Y bueno, pues déjame decirte una cosa. ¿Quién crees que ganó Boca del Río? Ganó Marijose Gamboa, ganó el PAN. Y aquí está Gómez Palacio, la presidenta, la representante. O sea, la encuesta falló. Exacto. Aquí decían Boca del Río. aquí había encuestas que decían que iba a ganar Morena. En Durango. En Durango. ¿Y quién crees que ganó? El PAN. Pero mira, pásamela, esta me gusta. Esta yo la quiero enseñar. La desinformación y las mentiras de la tiempo. Es tiempo libre como recreo, pero una por una. Telenovelas. Pero quiero saber por qué. Esta me gusta, porque fíjate, esto habla justo justamente de la magia de las encuestas. Esta encuesta en marzo decía que Movimiento Ciudadano en Durango iba a sacar 7%. Y oh, sorpresa, en Durango Capital, Movimiento Ciudadano sacó más del 30%. Somos la primera fuerza política en la ciudad, en Durango Capital. Entonces, por eso las encuestas en Durango Capital tuvimos más votos. Ustedes se fueron al tercer lugar, querida, les ganamos. Pero lo que quiero decir, lo que quiero decir es justamente las encuestas, de esta manera es como engañan a la gente. La verdadera fotografía es la elección, y a mí me parece muy peligroso. Siempre, ¿no? El juego de las encuestas es muy peligroso, te voy a decir por qué. Pero te voy a decir por qué es muy peligroso el juego de las encuestas para la ciudadanía, porque sí genera un efecto de desempoderamiento, que les dicen que no importa que voten porque ya la gente ya decidió, porque entonces la gente tiene que ir a votar y la gente tiene que tomar su mejor decisión. Y en Durango Capital, me voy. Un minuto para despedir. En Durango Capital decirle a la ciudadanía, hay dos visiones de país. La de Morena, que quiere espiarte, que quiere censurarte, que quiere tener un poder judicial empleado al gobierno, no a los ciudadanos. La de Morena, que quiere un INE destruido, que no quiere pluralidad, que no quiere partidos políticos de oposición. Y hay otra visión de México, y es la que el PAN está proponiendo, que es un país de libertades, un país en donde tú puedas publicar, postear o subir cualquier video que tú quieras, y que por supuesto el gobierno no tenga derecho a quitártelo. La visión del PAN que quiere jueces que beneficien a los mexicanos, no al gobierno. La visión del PAN que quiere elecciones limpias, democráticas. Hay dos visiones de país. Y por supuesto que en las próximas elecciones la ciudadanía tendrá que elegir, y más allá de una encuesta, más allá de un programa social, más allá de una manipulación usando todo el aparato del gobierno, lo que los ciudadanos van a tener en sus manos es la posibilidad de tener un mejor futuro, y hoy claramente con Morena no se tiene un buen presente. La oposición está desesperada porque saben que si el día de hoy fueran las elecciones rumbo a las gubernaturas que se darán en 2027, perderían estados que gobiernan, como el estado de Chihuahua, como el estado de Nuevo León. Y saben perfectamente que Morena tiene en este momento la aprobación de la gente, el respaldo del pueblo de México, y nuestra presidenta de la República goza de una aprobación de más del 80%. Por eso vienen y te mienten a decir que te queremos espiar, por eso vienen y te mienten a decir que la estrategia de seguridad no está funcionando, por eso vienen y te mienten de que la reforma al Poder Judicial fue un asunto de concentrar más poder. Lo cierto es que estamos democratizando las instituciones que ellos desmantelaron. Lo cierto es que estamos combatiendo la guerra en la que ellos nos sumieron con su narcotraficante al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo cierto es que estamos desmantelando ese país que de manera corrupta armaron para unos cuantos, esos cuantos que todavía están en las filas de Acción Nacional. Terminamos con Laura Ballesteros. Bueno, a ver, nosotros desde Movimiento Ciudadano siempre hemos puesto una alternativa para el país sobre la mesa. Nosotros siempre hemos estado preocupados por las conversaciones de la gente, no la de los políticos y la polarización. Por eso nosotros hoy ya somos la segunda fuerza política de México. Y las elecciones de Veracruz y de Durango son muy claras sobre esto, porque mira, primero nos dijeron, bueno, Kenia, lo que pasa es que ya el PAN se fue a la tercera, cuarta fuerza política, pero bueno, mira. Primero nos dijeron que íbamos a perder el registro hace unos meses. Ajá. Y no solamente fue así, crecimos más del 500% en el país. Somos la única fuerza política que crece ante la consolidación que pretende Morena de partido hegemónico. Y el PAN cada vez se va más al sótano. Número 2, también nos dijeron que no íbamos ni siquiera a alcanzar el 3%. Hoy somos una fuerza política de todo el país, con más de 6 millones de votos en todo México. 11 millones, que es el 11% de la votación. Número 3, en Durango y en Veracruz, nosotros demostramos ganando 41 municipios en Veracruz,
con la paliza que le metió la ciudadanía morena en Veracruz. Y en Durango, nosotros logramos tener el primer lugar en Durango capital, por encima de Morena y por encima del PAN y por encima del PRI. Entonces, me parece que esas mentiras no se sostienen, pero lo más importante es en el Congreso, compañeras, hagan el trabajo que la gente quiere y dejen de estar defendiendo los intereses de los poderosos. ¿Dijiste primera fuerza política? Segunda fuerza política. Segunda fuerza política. Los que ganaron uno de los 300 distritos bailaron. Es que les escuché comentar. Y como que están de acuerdo por primera vez en esta mesa, Kenia y Andrea. Y yo no quiero dejar pasar este momento. A ver, no, Kenia. El pan evidentemente, la ciudadanía, tu auditorio merece respeto y merece que haya verdad en esta mesa. Cada quien puede defender, por supuesto, su visión de país, pero la realidad es que la segunda fuerza política en este país es el Partido Acción Nacional. Ahí tenemos gobernadores, alcaldes, diputados, senadores. Y yo de verdad es que no termino de entender esta, no es cierto. A ver, pues sí, y en el 2080. No, pero la realidad es que hablando. Indiscutiblemente Morena es la primera fuerza. Pero ahí están los números. A ver, ahí están los números. Y la segunda es el Partido Acción Nacional. Evidentemente nosotros, por la cantidad de alcaldes, gobernadores, diputados locales, somos la segunda fuerza política. ¿Y luego? Y después entiendo que es el PRI. En términos de representatividad, por supuesto, el PRI. A ver, nada más déjame concluir. Sí. Y yo de verdad que no entiendo, porque mira, a veces que suena a broma que ellos piensen que son la segunda fuerza. Ahora, déjame decir, nada más una última cosa. Yo no sé a qué se refieren cuando dicen vieja política. Mira, de las aquí presentes en esta mesa, la única que ha sido candidata del PAN, del PRI, del Verde, del PRD y de MC, es Laura. Si eso no es vieja política, entonces, ¿qué es? Yo creo que no hay que hablar de viejas o de nuevas políticas, hay que hablar de políticas humanistas que generen beneficios para la gente, porque evidentemente a cada una de nosotras nos acompaña nuestra historia. Y si hay una compañera que ha decidido estar en 5 partidos políticos o más, está bien, porque su decisión, es su libertad. Lo que no puede ser es estigmatizar a los demás partidos políticos, porque aquí de lo que se trata es de que haya pluralidad, que es, por cierto, la que no quiere el régimen y la que no quiere Morena. Aquí están los datos. Es que está bien, está bonito empezar el día riendo. Oye, bueno, a ver, a mí me gustaría siempre que cuando discutamos en esta mesa nos vayamos duro con las ideas y suave con las personas. Kenia, tú también ya fuiste candidata del PRI, del PRD y del PAN. Entonces, irte a colgar esos milagros, porque uno decide que en esa vieja... No, pero me va a mi compañera, porque yo estoy hablando. A ver, me va a mí porque yo estoy hablando. Yo lo que Laura. En mi carrera profesional me di cuenta de primera mano la vieja política que representan ustedes, por eso mismo tomé mis decisiones. Entonces, y tú en 3 o 4, Kenia, o sea, digamos, el tema aquí es tomar nuestras decisiones. Voy a terminar. Pero es que no me dejan hablar, a Susana, pues me sigue gritando. Podemos cerrar el micrófono, ahí por te favor, van de Kenia. Gracias, vas, Laura. Ahí te van los datos. Dale, Laura. Fíjate, con Veracruz y Durango, en esas 2 elecciones que nos posicionan en esos 2 estados como la segunda fuerza política, fíjate, tiene Morena un poquillo más de 1 millón de votos, ¿no? Movimiento Ciudadano, 693,000, que equivale casi al 20%. El PAN se queda muy atrás con casi la mitad y el PRI, bueno, con 400,000. Esa es la diferencia de una fuerza política creciente, que presenta una alternativa de país y que no viene a mentirle aquí a la gente. Ahora sí ya. Adiós, Andrea. Dale. Adiós, gracias, audiencia. Muchas gracias. Oigan, y si no están a gusto en el lugar, oigan, ya, váyanse. Yo ya cerré. No he cerrado, es una broma. Solamente quiero que se despidan. Adiós. Gracias, Kenia. Gracias, Oigan, a todos los vecinos de la Benito Juárez tenemos un chat para que se metan para ver los avances del amparo de Laureano. Los voy a poner en mis redes sociales, es un chat para que se enteren de los avances del amparo de Laureano, porque aquí sí trabajamos en lugar de vernos a pelear. Muy buenos días. Los que van perdiendo. A nosotros nos caracteriza la alegría, somos mayoría, somos alegría.